Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Este pequeño vídeo es para informaros un poco del momento actual en el que nos encontramos en relación con la supresión de la docencia presencial. En primer lugar, deciros que es solo de la docencia presencial y evidentemente, como sabéis, vamos a sustituir esa docencia presencial en la medida de las posibilidades por la docencia a distancia, no presencial. Deciros que no tenéis por qué preocuparos por vuestra formación en cuanto a vuestra titulación o en vuestro cierre de vuestro primer curso, porque vamos a hacer todo lo necesario y suficiente como para que podáis terminar vuestro curso lo mejor posible. Con eso quiero decir que vamos a intentarlo en la medida de lo posible, pero somos conscientes que existen competencias, sobre todo habilidades manuales, que solo se adquieren si se realiza trabajos manuales. Es decir, si se practica, se aprende, como se suele decir, haciendo. En este caso, pues a distancia la cosa es bastante compleja. No obstante, es nuestra obligación formaros en esa línea y por lo tanto, línea no presencial, y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para que se haga lo mejor que podamos. En primer lugar, deciros que la docencia continúa. Hemos tenido diversas reuniones. Esta mañana nos hemos reunido con representantes del alumnado y profesorado conjuntamente. Hemos tenido que adaptar, reprogramar todo lo que es nuestra formación presencial a no presencial. Y a partir de la semana que viene, pues creo que podemos estar en condiciones de empezar a lanzar nuestro trabajo no presencial siendo lo más eficaz posible. Siendo consciente que se prevé que esto en teoría durará 15 días, pero hasta final de marzo, pero somos conscientes que hasta después de Semana Santa y quizás hasta final del mes de abril vamos a estar en esta situación. Por lo cual vamos a intentar que la formación de aquí a entonces sea fundamentalmente teórica, con actividades a realizar y demás historias, prácticas o supuestos prácticos a realizar, pero la actividad práctica que consiste en elaborar prótesis, realizar limpiezas o preparar bandejas o cualquiera de esas actividades que realizamos en las aulas técnicas, los talleres, pues vamos a tener que dejarlas para una segunda fase si es que evidentemente podemos después. Si no, pues como nos dice la institución académica oficial, nuestra Junta de Andalucía, haremos lo que podamos, pero confiar en que en ningún momento se va a suspender la docencia y, por supuesto, toda la relación contractual de ustedes con nosotros se mantiene de una manera un tanto especial. La formación a distancia se basa en el empleo del aula virtual. Sin el aula virtual no es posible la formación a distancia. La comunicación se realiza a través del aula virtual, todo tiene que estar en el aula virtual y cualquier comunicación o efectos paralelos es simplemente por aspectos relacionados con la urgencia o aspectos de aviso rápido que pueda hacer el profesorado hacia el delegado. No se pueden generar grupos de WhatsApp y formarse mediante grupos de WhatsApp. Eso es muy importante que lo sepáis. Por eso es fundamental que estéis pendientes permanentemente de vuestros correos, que instaléis vuestros correos en el móvil y que recibáis permanentemente avisos de los correos, porque ahora eso es lo importante, que estéis, como que suelo decir, al loro de vuestro correo electrónico. Evidentemente, el delegado tiene contacto directo con cada tutor de centro, de aula y también con los determinados profesores de los módulos. Es el delegado la figura clave. No se pueden generar grupos de todo el mundo porque se va a utilizar el grupo como una forma de suplir el aula virtual y eso no es viable. No es viable porque técnicamente no es viable y porque no sería serio por nuestra parte. Sin lugar a duda, estamos a vuestra disposición, sin lugar a duda. Estamos a vuestra disposición, como siempre, en secretaría. Estamos a vuestra disposición, como siempre, mediante correo electrónico o mediante teléfono. Y el profesorado está disponible para vosotros en su casa, desde su casa y a través del aula virtual en el horario habitual de los módulos. Esto en el caso de primero. En el caso de segundo, en el horario habitual que se va a articular para proyecto y para FCT. Eso es muy importante que lo sepáis. Es decir, que el horario se mantiene. Lo único que ocurre es que el profesorado está en su casa y vosotros en la vuestra. Aún así, vosotros podréis realizar las actividades que se pondrán siempre, como mínimo, la semana anterior a la que se indique. Es decir, en esta semana, en la primera es complicado, pero siempre la semana anterior se va a poner las actividades, los que hay que estudiar y las actividades a realizar la semana siguiente. Al principio serán pocos porque
el profesorado se está adaptando a esta realidad, está elaborando, está devanándose el coco para intentar buscar herramientas, recursos y sobre todo actividades para que podáis aprender bien los contenidos teóricos y después los contenidos prácticos. Y por eso es muy importante también que sepáis que el profesorado estará disponible en el horario habitual de clase en primero y el horario de tutoría en segundo. Segundo, se acaba ya, acaban los exámenes de recuperación, se va a evaluar el viernes que viene, la evaluación previa a la FCT, pero el martes se mantiene la docencia del proyecto en una sesión que ya veréis que será a través del aula virtual, de que recibáis cumplida información, como siempre, a través de los foros de avisos, en este caso el foro de avisos del portal del proyecto, y después recibiréis información a través de los foros del portal de FCT. Deciros que el centro permanecerá cerrado y sí es cierto que existen algunos de vosotros que tiene material en el centro. Deciros que se ha articulado la manera de que los alumnos delegados van a recabar información sobre cuáles son los alumnos que tenéis problemas de material. Nos van a hacer ese favor y agradecemos enormemente el trabajo llevado a cabo por los delegados, más que nada para que sea más rápido. Y ese material buscaremos la forma de haceros llegar a vuestros domicilios. Si es necesario libros para estudiar, tenéis que, evidentemente, tener que tenerlo en casa. Veremos la forma, aún no sabemos cómo vamos a hacer llegarlo, pero lo diremos. Yo espero que esto dure poco, confío en ello, aunque en realidad parece que va a durar más de lo que todos preveemos. Los datos a día de hoy no son nada halagüeños. Y lo importante es que tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que pensar que tenemos que trabajar igual que trabajábamos cuando veníamos al centro. Tenemos que ponernos delante de los portales y realizar el trabajo que nos indica en el horario habitual. Pensar que tenemos que levantarnos a la hora que nos corresponde y realizar el horario de la jornada como si estuviera en presencial, pero en casa. Y con esa filosofía podremos aprender lo suficiente para afrontar esta crisis que, como no es única en nuestra historia y que esperemos que nunca vuelva a ocurrir más. Yo os animo a que también os cuidéis, que cumpláis al máximo las recomendaciones y las instrucciones de no salir de casa, recomendaciones de sanidad, de lavarse las manos permanentemente, sobre todo cuando está en contacto con cosas que ha podido estar en contacto con otras personas, y a extremar las medidas de seguridad que ya sabéis que están rolando por ahí y que todos conocemos. Cuidaros, mucho ánimo y nada, a vuestra disposición como siempre, mucha tranquilidad y por favor, seguir los portales del campus virtual a partir de la fecha indicada. Y por favor, leer todos nuestros comunicados bien y con tranquilidad. Tenéis tiempo porque tenéis que no podéis salir de casa. Leerlo a fondo porque recibimos consultas de algunos de vosotros que lo que están consultando es cosas que ya se ha informado y que están en los comunicados. Por lo tanto, por favor, leer todo lo que os mandamos porque lo que os mandamos todo es imprescindible ahora para que terminéis el curso sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por todo. De veras que de esta vamos a salir mucho ánimo y veréis como cuando poco a poco cojamos el ritmillo y poco a poco nos acostumbremos a esta nueva realidad de trabajo, veréis que todo será más fácil. Al principio, como siempre, hay que romper el hielo, pero después lo conseguiremos. Un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo.